Hoy vamos a hablar del error número 1 que cometen las personas con el arroz cada día. Un alimento capaz de transformar nuestra figura, corazón y cerebro, pero también de causarnos un daño si no lo elegimos y preparamos de la manera correcta. De modo que vamos a ver por qué el arroz es un alimento que seguramente debes consumir a diario y también varios errores comunes, algunos inofensivos, pero otro, como el que hoy nos ocupa, que definitivamente no quieres en tu día a día. Y lo más importante, veremos cómo eliminar el tóxico arsénico de este grano y evitar los picos de glucosa en sangre después de comer arroz blanco. El primer error a evitar con el arroz es su conservación y recalentamiento incorrectos. Este cereal puede generar problemas digestivos si no lo guardas de forma adecuada. La temperatura ambiente activa la reproducción de bacterias como el Bacillus cereus, un microorganismo que habita en alimentos como el arroz y que libera sustancias tóxicas capaces de alterar tu aparato digestivo. Una vez estas sustancias se generan, ni el calor del microondas ni de la sartén logra eliminarlas. Por eso, si el arroz ha estado fuera de la nevera varias horas, recalentarlo no va a hacer que sea seguro consumirlo. ¿Y qué problemas puede traer ingerir estas toxinas? Hablamos de dolor de cabeza, náuseas o diarrea intensa. Ahora, la solución pasa por meterlo en la nevera tan pronto como se enfríe el arroz. El frío detiene cualquier actividad microbiana y evita que aparezcan estas toxinas. Y para consumirlo más adelante, lo ideal es sacarlo de la nevera como máximo a los 4 días, o pasarlo al congelador si ves que no te va a dar tiempo a consumirlo en ese plazo. Con esto te aseguras de evitar cualquier riesgo sin renunciar a la comodidad de poder guardar el arroz para otro momento. El segundo error es tener un miedo excesivo al arsénico del arroz. Esta sustancia tóxica forma parte de nuestro ambiente. La encontramos en el aire que respiramos, en el agua que bebemos y en muchos alimentos que consumimos cada día. Y aunque el arroz tiende a acumular más arsénico que otros cereales, hoy sabemos que esto no debería llevarnos a eliminarlo de nuestra dieta. Ahora, ¿qué sucede cuando entra el arsénico en nuestro organismo? Esta sustancia interfiere con la producción de energía en nuestras células, puede alterar nuestras defensas. Y si la exposición es muy alta durante años, aumenta el riesgo de desarrollar problemas más serios. El arsénico se encuentra sobre todo en la cáscara del grano, pero esto no significa que sea buena idea dejar de consumir arroz integral. Ya hemos visto que el arroz integral mantiene todos sus nutrientes. Hablo de vitaminas del grupo B para tus nervios, minerales como el magnesio, zinc, selenio, fibra para tu microbiota y antioxidantes que protegen cada célula de tu cuerpo. Todo esto lo pierdes si optas por el arroz blanco solo porque tiene menos arsénico. La solución está en la forma de preparar el arroz. Primero, un buen enjuague antes de la cocción logra retirar sustancias tóxicas que se concentran en la parte externa del grano. Lo ideal es hacer este proceso hasta que veamos que el agua sale completamente transparente. Con este gesto tan sencillo, reduces mucho los elementos que no quieres en tu organismo, como el arsénico. Y después está el agua de cocción. Lo que ocurre cuando cocinas el arroz con poca agua es que las sustancias tóxicas que contiene se quedan atrapadas en el grano. Por eso, la solución es usar más líquido de lo habitual. La medida que funciona es agregar 6 tazas de agua por cada taza de arroz que vayas a preparar. Y una vez cocido, retiras el agua sobrante. Esto es porque el agua tiene la capacidad de arrastrar metales pesados o restos de productos químicos que se utilizan en el cultivo. De modo que si combinas estas dos medidas, el lavado inicial y la cocción con abundante agua, puedes disfrutar de todos los beneficios del arroz integral mientras te olvidas del tema del arsénico. De hecho, el tercer error que cometen las personas con el arroz es saltarse el paso del lavado. Este grano necesita un buen enjuague antes de cocinarlo, sin importar si es blanco o integral. El agua corriente fría va a llevarse todas esas sustancias que no quieres en tu organismo. ¿Y cómo saber si este proceso funciona? Solo necesitas fijarte en el color del agua. Al principio verás que el líquido sale turbio, con un tono blanquecino de todas las impurezas que estás eliminando. Y según continúas enjuagando, notarás que el agua se va aclarando hasta volverse transparente. Este cambio de color te muestra que has logrado retirar esas sustancias que no queremos. Y esto nos lleva al error número 4, consumir el arroz sin dejarlo en remojo antes. El arroz integral tiene una sustancia llamada ácido fítico, que está en sus capas externas. Este compuesto se une a minerales como el hierro, el calcio y el zinc, que hace que no puedas aprovecharlos bien. Por eso, el remojo es una técnica que puedes usar para solucionar esto. Cuando sumerges el arroz en agua, se activan unas enzimas propias del grano, que descomponen de forma natural el ácido fítico. Y con este gesto tan sencillo, consigues que tu cuerpo absorba mejor los nutrientes que necesita. De modo que si quieres sacarle el máximo partido a tu arroz, bastará con ponerlo en remojo la noche anterior. Al día siguiente, lo enjuagas bien con agua limpia, desechas el líquido del remojo y ya puedes cocinarlo. Por supuesto que si un día no tienes tiempo de remojar el arroz,
no pasa nada. Los antinutrientes solo se vuelven un problema si consumes grandes cantidades de arroz sin remojar cada día. El quinto error con el arroz es no mezclarlo con alimentos ricos en proteína. Muchas personas ven el arroz como un solo acompañamiento, sin darle importancia a lo que ponen junto a él en el plato. ¿Y qué sucede cuando comes arroz sin proteína? Tu cuerpo convierte sus almidones en azúcar muy rápido, y esto dispara tus niveles de glucosa en sangre. Por eso, la proteína actúa como un freno natural. Al consumir arroz con alimentos proteicos, el azúcar entra más despacio en tu circulación. Tu organismo tiene tiempo de procesarla sin que se generen esos picos que dañan tus células a la larga. Además, esta combinación te ayuda a controlar tu apetito, ya que la proteína aumenta la sensación de saciedad. De modo que aquí entran en juego las legumbres. Los garbanzos, las lentejas o las alubias o frijoles aportan una mezcla equilibrada que no solo mejora el control del azúcar, ayuda también a mantener un peso saludable y fortalece tu masa muscular. Y para lograr estos beneficios en tu metabolismo, lo ideal es incluir una porción de legumbres que sea en volumen igual a la del arroz. Y ahora sí, el peor error que las personas cometen con este alimento es el consumo frecuente de arroz blanco. Este tipo de grano ha pasado por un proceso industrial que elimina sus componentes más valiosos. Al refinarlo, pierde gran parte de la fibra y nutrientes, que sí mantiene el arroz integral. Tu organismo lo procesa prácticamente igual que el azúcar de mesa y tus niveles de glucosa se disparan rápido. De modo que para controlar estos picos de azúcar, el páncreas libera más insulina, la hormona encargada de regular tu glucemia, y así este alimento le pide a tu cuerpo que trabaje horas extra. El tema es que a medida que pasan los años, esta sobrecarga hace que tus células dejen de responder bien a la insulina. La glucosa empieza a acumularse en la sangre, en lugar de alimentar a tus músculos y órganos. Y esta alteración metabólica afecta sobre todo a tu zona abdominal, donde comienza a depositarse más grasa. Además, la falta de fibra y el exceso de carbohidratos refinados generan un ambiente inflamatorio en tu organismo. Tu hígado comienza a acumular grasa y tu riesgo cardiovascular puede aumentar. Esto lo vimos en un estudio con más de 3.000 personas que reveló que quienes consumen arroz blanco a diario tienen 3 veces más probabilidad de desarrollar síndrome metabólico, una condición que engloba obesidad, diabetes y problemas cardíacos. Ahora, por supuesto que no va a pasar nada si comes arroz blanco de vez en cuando, pero lo importante es optar por el integral para tu casa, para tu consumo diario. Este tipo de arroz mantiene su estructura intacta, con toda la fibra, vitaminas y minerales que la naturaleza le puso ahí. Con esto consigues que el azúcar llegue más lento a tu sangre. Y aún así, si quieres consumir arroz blanco a menudo, el siguiente punto te va a interesar. Hablo del séptimo error, no conocer la forma de mejorar el índice glucémico del arroz blanco. La técnica que puede transformarlo en algo saludable, la congelación. ¿Y qué ocurre cuando congelas el arroz? Sus almidones sufren una transformación que los convierte en almidón resistente, un tipo especial de carbohidrato que tu cuerpo procesa de manera más lenta. Tu microbiota se fortalece, mejora tu digestión y tu metabolismo funciona de manera más eficiente. Pero los beneficios no acaban ahí. Cuando comes arroz congelado y descongelado, que ahora veremos cómo preparar, la glucosa se libera poco a poco en tu sangre. Esto evita que tu insulina se dispare y ayuda a mantener tus niveles de energía estables durante más tiempo. Además, el proceso de congelación puede hacer que el arroz sea más saciante. Al convertirse en almidón resistente, permanece más tiempo en tu tubo digestivo, lo que te ayuda a sentirte satisfecho por más horas. Ahora, ¿cuál es la técnica correcta para congelar el arroz? Lo primero es tener en cuenta el estado del arroz. Si lo congelas cuando está aún caliente o tiene demasiada humedad, se formarán cristales de hielo que arruinarán su textura. Por eso, si el arroz está recién hecho, dejas que se enfríe a temperatura ambiente. Y el empaquetado es otro punto vital. Las bolsas normales de plástico no son la mejor opción. Lo ideal son las bolsas especiales para congelar, que tienen una capa protectora extra. Aquí un error común es meter el arroz en el congelador sin extraer el aire de las bolsas. El aire atrapado es el enemigo número 1 de los alimentos congelados. Causa daño a los nutrientes, altera el sabor y puede hacer que el arroz absorba los olores de otros alimentos. Para evitarlo, presionas suavemente la bolsa mientras la cierras y eliminas la mayor cantidad de aire posible. Y ahora que conocemos los errores más comunes al consumir arroz y cómo solucionarlos, y antes de ver cuánto arroz podemos consumir al día, ¿cuáles son los beneficios del arroz integral? Primero tenemos el efecto del arroz en tu aparato cardiovascular. La fibra soluble del arroz forma una especie de red en tu intestino, que atrapa la bilis, rica en colesterol, y la lleva fuera de tu organismo. Cuando esto ocurre, tu hígado se pone manos a la obra. Necesita más colesterol para fabricar nueva bilis. ¿Y de dónde lo obtiene? Lo extrae directamente de tus arterias y ayuda así a mantenerlas limpias y despejadas. El arroz integral también tiene flavonoides, que actúan como un escudo contra la oxidación del colesterol.
Y esto nos interesa, ya que una vez oxidada esta grasa, puede adherirse con más facilidad a las paredes de tus arterias. Además, los fitosteroles de este cereal compiten con el colesterol en tu intestino, reducen la cantidad que pasa a tu sangre. Ahora, es el magnesio del arroz integral el que completa este efecto cardioprotector. Este mineral ayuda a que tu corazón lata con un ritmo estable y relaja tus arterias, lo que reduce la presión arterial. De modo que para potenciar estos efectos, puedes combinar el arroz con verduras de hoja verde, que son ricas en potasio y ayudan aún más a regular la presión arterial. Otro beneficio del arroz integral es en tu cerebro. Si te preguntas qué hace este alimento por tu mente, hay un nutriente que destaca por encima de todos, la vitamina E. Esta sustancia forma una barrera defensiva alrededor de tus neuronas. Las protege de moléculas que con el paso de los años podrían dañarlas. Y no solo eso, también facilita que se comuniquen mejor entre sí. Mejora las conexiones entre las neuronas en tu cerebro. Después, las vitaminas del grupo B también juegan un papel importante en tu sistema nervioso. Y el arroz integral te da 3 de las más importantes. La B1, que se asegura de que las señales viajen bien. La B3, que protege las células cerebrales, y la B9 o ácido fólico, que ayuda a reparar cualquier daño en los nervios. Pero el principal beneficio en el cerebro son los carbohidratos complejos del arroz integral. Al liberar la glucosa poco a poco, tu cerebro recibe un suministro constante y equilibrado de energía. Y esto te ayuda a mantener la concentración y otras funciones durante más tiempo. El tercer beneficio del arroz lo encontramos en su naturaleza libre de gluten. ¿Qué significa esto para tu salud? El trigo, la cebada, el centeno y la avena esconden una proteína que muchas personas no toleran bien. El tema con el gluten es que cada vez a más personas se les encuentra sensibilidad a esta proteína. En algunos casos hablamos de enfermedad celíaca, una condición que lleva a que el sistema inmune ataque al propio intestino cuando detecta gluten. Pero en otros se trata de una intolerancia que puede manifestarse con síntomas como problemas digestivos, ansiedad, dolores de cabeza o problemas en la piel. Y es aquí donde el arroz marca la diferencia. Su estructura molecular está libre de esta proteína, por lo que si tienes intolerancia o hipersensibilidad al gluten, puedes consumirlo sin preocuparte. Es más, este cereal resulta una opción muy nutritiva para quienes deben eliminar el gluten de su dieta, ya que les aporta carbohidratos saludables, fibra y nutrientes esenciales como vitaminas del grupo B, magnesio o zinc. Ahora, si vas a incorporar arroz a tu dieta sin gluten, opta por un producto certificado que garantice que no tiene contaminaciones cruzadas, sobre todo si el arroz se procesa en instalaciones donde también se manipulan cereales con gluten. Después tenemos las propiedades digestivas del arroz. Cada día, las bacterias que viven en tu intestino, la microbiota, están trabajando sin descanso para mantener tu salud. ¿Y qué necesitan estos microorganismos a cambio? La respuesta está en la fibra de este cereal. El arroz integral te da 2 tipos de fibra. La primera, la fibra soluble, se descompone en tu intestino y alimenta a estas bacterias beneficiosas que mejoran tu digestión, tu inmunidad y tu control del peso. De hecho, existen cepas específicas de bacterias que dependen exclusivamente de esta fibra para sobrevivir y multiplicarse. Y después tenemos la fibra insoluble, que tiene un papel igual de importante. Atraviesa tu aparato digestivo prácticamente intacta, limpia a su paso cualquier sustancia que tu cuerpo no necesite. Es como un sistema de limpieza natural. Va recorriendo todo el intestino y arrastra consigo toxinas que podrían acumularse y causarte problemas. Con esto reduces el riesgo de estreñimiento y mejoras el funcionamiento de tu colon. Y para obtener estos beneficios digestivos, si lo combinas con verduras y legumbres ricas en fibra, estarás potenciando aún más su efecto positivo en tu microbiota. Y antes de ver cómo preparar el arroz y la cantidad diaria recomendada, el quinto beneficio del arroz lo encontramos en la protección contra el cáncer. ¿Cómo puede un simple cereal tener este efecto en tu organismo? Cada día nos exponemos a sustancias dañinas que vienen de la comida, del ambiente o incluso del estrés. Y el arroz integral te da un gran aporte de antioxidantes. El ácido ferúlico, uno de ellos, actúa como un guardián que protege cada una de tus células. Además, la salud de tu colon mejora gracias a la fibra del arroz integral. Lo que ocurre cuando consumes alimentos que contienen sustancias dañinas es que estas pueden quedarse en tu intestino durante horas e incluso días. El colon las absorbe lentamente y esto aumenta las probabilidades de que dañen sus células. Por eso, la fibra de este cereal actúa como una especie de escoba natural, arrastra estas toxinas y evita que permanezcan demasiado tiempo en contacto con la pared del intestino. Y ahora sí, ¿cuál es la cantidad de arroz que puedes consumir al día? La respuesta dependerá de varios factores: tu nivel de ejercicio, lo rápido que quema calorías tu cuerpo y si padeces algún problema de azúcar en sangre. Pero la medida general que utilizan las guías es que los carbohidratos representen alrededor de un 50% de toda la energía que consumes. Si lo traducimos a una cantidad más práctica, hablamos de 2 tazas de arroz cocido repartidas a lo largo del día. De todos modos, las personas que se mantienen físicamente activas pueden permitirse aumentar esta cantidad.
hasta 4 tazas diarias sin preocuparse. Aunque no basta con tomar la cantidad correcta, ya hemos visto que optar por opciones integrales y acompañarlo con proteínas y grasas saludables crea la mejor combinación posible para tu salud. De hecho, si hay una idea que me gustaría dejar clara con el arroz en este vídeo, es que este cereal nunca debe ir solo. Si quieres cuidar tu salud, la clave está en crear un plato donde el arroz sea un ingrediente más y nunca el protagonista absoluto. Y si quieres que te dé algunas ideas sobre qué más poner en el plato, quizás quieras conocer los 10 mejores alimentos para mayores de 50. Los tienes en este vídeo que te dejo por aquí, para que lo veas ahora. Cuídate mucho.